creo que empezamos, ¿no? Ya. A ver, lo que voy a hacer ahora en esta clase es, primero, repasar rápidamente si es que fuera necesario, porque hay una práctica que ustedes están elaborando para el viernes, y una vez que aclaremos un poco, si es que hubieran dudas, vamos a ver cómo se elabora papel de probabilidad. Antes de eso vamos a volver a repasar para qué sirve el papel de probabilidad, qué tipos de papel de probabilidad tenemos, y voy a darles una práctica en la cual ustedes vamos a hacer el intento de que terminen de hacer esa práctica hoy mismo, y eventualmente si no logramos eso, la vamos a dejar para el próximo viernes. No olviden que esta práctica que les voy a dar ahora sería ya la segunda práctica que ustedes me deberían entregar hasta este viernes. Y ya, cuando hemos dado la práctica, hemos dicho que tienen ustedes que empezar por lo más simple. Tienen que contestar algunas preguntas sobre probabilidades en base a una serie de datos observados, muy cortos obviamente, y de acuerdo a lo que estoy viendo, nadie todavía ha enviado nada de su práctica. La práctica en realidad es la que voy a mostrar acá en la pizarra y se encuentra en Classroom. Habíamos repasado con el otro grupo cómo encaramos este tipo de problemas, y muy rápidamente voy a mostrarles a ustedes otra vez lo que ya hemos repasado tantas veces, pero no está de más porque de esa forma les queda lo que estamos tratando. Ya. Hemos dicho que cuando identificamos una serie de datos que han sido encuestados, han sido registrados y que constituyen una muestra, a partir de esos valores muestrales podemos hacer inferencias. Era diferente que cuando contábamos con la población entera. Como son, en el caso de la práctica que estábamos mencionando, son, de acuerdo a esta tablita a la izquierda, son 15 valores de caudal que necesitamos considerar, y si se dan cuenta, el caudal más grande observado acá es el 89. No obstante que dentro de los 15 años observados el más grande es 89, podemos hacer preguntas sobre valores mayores. Por ejemplo, hemos dicho que en base a estos 15 valores tendríamos que hallar el periodo de retorno del valor 88 metros cúbicos por segundo, y para ello necesitaríamos retornar a lo que es definición de probabilidad de excedencia, probabilidad de no excedencia. Una vez que hemos adoptado, en este caso de esta práctica que es usando la ley normal, una vez que hemos adoptado la ley normal, la figura que debo yo dibujar acá es una campana simétrica. En el eje horizontal debo colocar todos los valores posibles de la variable, y obviamente me baso en los 15 valores observados. Entonces toda esta eje horizontal debería cubrir todos esos valores y aún más que esos. Cuando me dan el valor 88 metros cúbicos por segundo, fíjense que el valor 88 puede o no haber sido observado. No interesa. Obviamente que si me hablan de un valor de 100 metros cúbicos por segundo, acá no hay ninguno más grande que 89, entonces en ese momento voy a responder las preguntas que me hagan sobre el valor 100 metros cúbicos por segundo, utilizando lo que le llaman en estadística inferencia. Volvamos al valor 88. A alguien se le ha ocurrido trabajar con el valor 88 metros cúbicos por segundo. Lo ubico adecuadamente en el eje horizontal, obviamente hacia la derecha, y en ese momento obtengo la barrita azul vertical que corta a la función de densidad en dos áreas, una área a la izquierda y otra área a la derecha. Y toda función de densidad
hemos dicho, cuando uno integra o cuando uno calcula el área dentro de la función, desde el límite inferior hasta el límite superior, cuando hablo del límite inferior, en el caso de la normal a la izquierda, y no en términos de caudal, sino en términos de z, esta empieza en menos negativo y pasa por cero, que coincide con la media, y continúa hacia la derecha hasta más infinito. Cuando yo integro la ecuación de esta curva desde menos infinito hasta más infinito, el resultado es 1. Y todas las funciones de excedencia tienen esa particularidad. El área dentro de ellas siempre es 1. Hemos dicho también que no necesariamente sea la ley normal la que utilicemos para resolver un problema, sino que debiéramos previamente identificar con cuál función de densidad debo yo trabajar, y para ello necesitaríamos estar seguros previamente de que estos 15 datos caudales anuales corresponden a una ley normal. La forma de hacerlo era, en caso de que tuviéramos suficientes valores muestrales, dibujar un histograma de frecuencias, y de la forma que ésta resulte puedo concluir a ojímetro, puedo concluir a ojo, si se trata o no de una función de distribución normal, y si eso ya lo verifico, debo emplear las tablas de la ley normal para resolver cualquier pregunta que me hagan al respecto. En el caso de esta práctica, a ustedes se les da esa instrucción: utilicen la ley normal para resolver las preguntas que se les pone ahí abajo. Decíamos la diferencia entre esta ley normal simétrica y las otras es que las otras seguramente no son simétricas, y en hidrología se usan como 7 leyes, de las cuales nosotros estamos solamente tratando las 2 primeras, normal y Gumbel. Por un lado, normal porque muchas variables en la naturaleza están distribuidas normalmente. Y segundo, usamos la ley de Gumbel, que tiene aproximadamente una forma que no es para nada simétrica, y que más bien podría ser lo que se muestra en esta figura. Fíjense, en este gráfico yo tengo los valores de 2 funciones de densidad. A la izquierda, obviamente, la ley normal, y a la derecha una ley que podría ser Gumbel. Y ambas, si las comparamos, son diferentes. Las barritas rojas dibujadas en ambas figuras, unas barritas rojas están ubicadas en si nos ubicamos en la ley normal, a la izquierda son los valores bajos de la variable que estamos considerando, por ejemplo, la edad, que acá 0 años, unos recién nacido, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años, hacia la izquierda. Lo propio en el caso de la otra función de densidad que no es simétrica, los valores obviamente van a ir de izquierda a derecha, van creciendo hacia la derecha. Si fueran, por ejemplo, valores de intensidad de terremotos, o si quieren intensidad de temblores, siempre se habla de la escala de Richter. Normalmente oímos en las noticias: acaba de haber un terremoto en tal país, y con un grado de intensidad 6 en la escala de Richter, por ejemplo, sería, en esta columna vemos el valor 6 acá, ¿no es cierto? Entonces, directamente ubicamos que la altura de la barrita roja es muy bajita. Significa que la frecuencia de aparición de esos terremotos que tienen una escala 6 en la escala de Richter, intensidad 6, son muy poco frecuentes. En cambio, los terremotos, que ya no les llamamos terremotos, en ese momento le vamos a llamar temblores, que tienen en la escala de Richter 2, por ejemplo, son movimientos telúricos, le llaman, que no los percibimos. Habíamos dicho que en este momento todo Cochabamba se debe estar moviendo, pero la intensidad es tan pequeña que nadie lo capta. Sin embargo, los sensores que están midiendo todo el tiempo lo captan. En consecuencia, ese tipo de valores, de variables, los altos, las variables muy altas, acá en amarillo, en la zona del amarillo,
son los que menos frecuentemente aparecen. En cambio, los valores muy bajos, temblores, son los que más frecuentemente aparecen. Entonces acá, en la zona de los bajos, llamaríamos a esos movimientos, les llamaríamos temblores. A esos mismos movimientos que son con intensidad muy grande, les llamaríamos terremotos y se ubican acá en la parte achurada en color amarillo. Y repito nuevamente, la altura de las dos barritas rojas denota la frecuencia de aparición, y obviamente esa variable terremoto o temblor es un evento extremo, y un evento extremo en la naturaleza nunca se distribuye según la ley normal, y más bien se distribuye según una ley cuyo pico arriba está más apegado a la izquierda. Y por ejemplo, el señor Gumbel se ideó una ecuación que resultó más o menos lo que ven acá en esta figura. Obviamente para ambas situaciones el análisis es el mismo. Esta será la ley de Gumbel. Podría haber alguna otra ley que se parezca un poco a Gumbel, pero que no sea exactamente igual que Gumbel. Y podemos decir que la diferencia entre las diferentes leyes es simplemente la forma de esta curva y en consecuencia la ecuación de esa curva. Hasta ahí no hay donde perderse. A ver, ¿qué más debemos intentar mostrarles? Fíjense que si yo voy a dibujar acá una otra función de densidad, tal vez podría ser algo parecido a esto. Fíjense, ahora tenemos dos leyes ahí. Ambas son no simétricas y la diferencia en las dos es que esta de acá denota que los valores bajos de la variable son los que más frecuentemente aparecen. En cambio, esta otra indica de que los valores altos de la variable son los que más frecuentemente aparecen. Entonces, a esta otra línea tal vez se la puede asimilar a la función de densidad de Pearson 3, por ejemplo. Y si se dan cuenta, entre medio de estas puede haber infinidad de curvas y cada una de ellas va a recibir un nombre diferente. Por eso que decíamos, la diferencia entre las funciones de densidad es solamente la forma que presenta su curva, y obviamente todas esas curvas, el área comprendida dentro de ellas es igual a 1. Voy a borrar esta porque no nos interesa. Entonces, una vez que me dan un problema, yo debo primero verificar si se trata de una serie que presenta independencia. Estos 15 valores, asumimos, o sea, eso es la instrucción que yo les doy, asuman que estos valores son independientes. Problema menos. Ese problema menos significa que si son independientes, puedo aplicarles una ley normal, una ley Gumbel, una ley Pearson, por ejemplo, acá, una ley Goodich y cualquier otra forma de curva de densidad. Una vez que logro aceptar de que se trata de una serie independiente, tengo que todavía verificar a qué ley se adecua bien esos 15 valores. La forma para identificar eso, ya lo habíamos repetido varias veces, sería construir un histograma de frecuencias, y en base a la figura que resulte de ese histograma de frecuencias puedo concluir a ojo, intuitivamente, y decir si se trata de una variable normal o no. Cuando se tiene pocos datos, como el caso de este ejercicio en el que solo tengo 15 datos, no puedo darme el lujo de graficar una función de un histograma de frecuencias, y en consecuencia tengo que buscar otra forma de solucionar el problema. Y la forma es utilizar papel de probabilidades, y eso ya lo habíamos visto. Estos 15 datos, lo que yo hago es graficarlos en diferentes papeles de probabilidad, y dependiendo en cuál de ellos las 15 crucecitas se ubiquen lo más cercano posible a una recta, será señal de que esos 15 valores provienen de esa ley cuyo papel de probabilidades graficadas las 15 cruces se adecuan lo mejor posible a una recta.
Continuando con ello, veremos previamente lo que es una ley normal. Mejor lo abrimos con otro utilitario, con nitro. Ya, si se fijan acá, este es el papel de probabilidades. Ya habíamos dicho que acá el nombre de tabla está mal. Deberían haber colocado papel de probabilidades. Tiene dos ejes, horizontal, vertical. En el vertical, si se fijan, las divisiones de las líneas horizontales son equidistantes. No hay donde perderse. Papel cuadriculado de sus cuadernos. En el eje horizontal, estas divisiones son para nada equidistantes. Si ampliamos, se fijan que para ir del 0,01 al 0,1 tenemos en amarillo todos esos valores, y del 0,1 al 1% tenemos en verde, del 1% al 2% tenemos esta distancia, etcétera. Entonces, las distancias entre estos valores en el eje horizontal son distancias locas, ni siquiera son logarítmicas. Y lo que vamos a hacer en esta clase es enseñarles a ustedes cómo logramos graficar este papel de probabilidades. Y decíamos que en este papel de probabilidades lo que hacemos es, hablando nuevamente de los 15 valores que estamos considerando de la práctica, estos 15 de acá, estos 15, habíamos dicho que los ordenamos de menor a mayor, y a cada valor le asigno una probabilidad, porque para plotearlos acá, obviamente necesito dos pares de datos. Con una sola columna de datos no sé qué voy a graficar acá. Entonces, artificialmente debo producir acá al ladito de los 15 valores, debo producir una otra columna que son probabilidades asignadas a cada uno de ellos. Pero para lograr eso, lo que habíamos dicho deberíamos hacer es previamente ordenar estos valores de menor a mayor. Una vez que están ordenados de menor a mayor, le asigno una probabilidad con la formulita que dice I dividido entre n más 1. N son 15 valores, ¿no es cierto? Entonces n más 1 son 16. A este primer valor, el más pequeño, le voy a dar 1 en 16, 2 en 16, 3 en 16, 4 en 16, hasta llegar 15 entre 16. Fíjense que el valor más grande acá es 89, ¿no es cierto? Y al valor más grande le voy a asignar la probabilidad más grande. Fíjense que acá lo que voy a hacer es copiar esta misma serie y voy a ordenarlos. Ya habíamos hecho este ejercicio anteriormente en columna A, B, C, D, de menor a mayor. Ok, fíjense, en este momento acabo de ordenar esos valores. Y lo que hago a partir de ello es asignarle una probabilidad al 7, al 8, al 14 cubos por segundo, etcétera, y al 89, que es el más grande. Y la forma de hacerlo, habíamos dicho, era más este valor 1 dividido entre, como son 15, directamente entre 16. Después de eso, aplico eso para toda la columna y se van a dar cuenta, este último valor no cae en 100%. En realidad, la idea inicial de los que hacían este análisis era asignarle a cada valor, como son 15 valores, se le asignaba más 1 entre 15, más 1 entre 15. Etcétera, ¿no ve? Y más 1 entre 15 a cada uno de ellos. Y después yo iba acumulando, más este valor, más el de arriba. Y eso lo extendía, perdón, eso anda mal. Este valor va a ser este más el de arriba. El de abajo va a ser más este. ¿Cierto? Y de esa forma yo tendría acá la suma de todos. Fíjense que al asignarle 1 en 15 a cada uno de ellos, 1 en 15, 1 en 15, 1 en 15, 1 en 15, y después acumularlos, al final llego yo al valor de 1, 100%. Cosa que no está bien.
en ese caso le estaría asignando 100%, ese valor ahí, 100% al valor más grande observado en la serie. Y habíamos dicho que, puesto que estoy trabajando con un muestreo de 15 valores, nunca puedo estar seguro del 100%. ¿Se acuerdan de la variable edad en la que decíamos, en base a 300 edades encuestadas, si el más grande tiene, el de más edad tiene 29 años, a partir de eso no puedo asegurar con 100% certeza de que cualquier persona en San Simón tenga 29 años o menos. Estaría en error, ¿no es cierto? Porque me estoy basando solamente en un muestreo. En cambio, si considero la totalidad de alumnos inscritos en San Simón en este momento, que son 80,000 alumnos, y una vez que cuento con los 80,000 edades, los ordeno de menor a mayor, y si la edad más grande resulta ser 42 años, un estudiante el más viejo en San Simón, 42 años, obviamente que como eso proviene de la población, es un valor poblacional, con 100% de certeza puedo aseverar de que cualquier persona en San Simón tiene una edad de 42 años o menos, y ahí seguro que no me equivoco. Cuando hablo de 100% de certeza, quiere decir que no me estoy equivocando. Entonces, esa es la razón por qué en lugar de asignarle 1 en 15, 1 en 15, 1 en 15, hasta 1 en 15, y acumular 1 en 15 más 2 en 15, 3 en 15 y llegar así, en lugar de asignarle 1 en 15, se le asigna 1 en 16, ¿no es cierto? Entonces, el primer valor será 1 en 16. El segundo valor será 2 en 16, etcétera. Y el último valor va a ser 15 en 16. 15 dividido entre 16 sale 94%. Fíjense que al valor más grande encuestado, que es 89 en este caso, le estoy asignando una probabilidad de 94%. Sería una probabilidad asignada en forma empírica, porque si alguien me pregunta qué probabilidad tengo de que en cualquier año si yo traiga un caudal igual a 89 o menos, no le voy a decir que son 100%, le voy a decir que son 94%, pero la forma de contestar a esa pregunta no es esta que estamos viendo acá. Ese valor 94 sería un valor empírico también porque proviene de la formulita de 15 dividido entre 16. En realidad, la forma oficial de contestar a la pregunta ¿qué probabilidad tengo yo de que en cualquier año ese río me traiga un caudal máximo de 89? Entonces, cualquier valor menor hasta llegar a 89 inclusive, la respuesta no sería 100%, tampoco sería 94%, la respuesta debería venir del análisis que estamos mostrando acá. En realidad, lo que debería ser este 89, que me dicen considera el valor 89, lo voy a colocar acá, donde está el 89, y hacer todo el procedimiento, y de ahí voy a poder concluir la probabilidad que va a ser diferente a 0,94. Espero que este tema lo hayan comprendido bien, porque si en el examen les pregunto eso, van a poder diferenciar ambas cosas. Resumiendo, tengo 15 valores, el más grande son el 89 metros cúbicos por segundo. Si le asigno una probabilidad, la probabilidad asignada va a ser esta de acá. Estas dos columnas de acá las voy a borrar porque están mal, vienen de 1 en 15, y en realidad lo que habría que hablar es de 1 en 16. Entonces, esta sería la probabilidad asignada coherentemente a nuestros 15 valores previamente observados. Estos valores son los que tengo que graficar en un papel de probabilidades, ¿ya? Esos valores, esos pares de valores. Y si se fijan, el valor más grande, 89, no se le asigna 100%, sino solamente 94%. Esos 15 valores van a resultar en 15 crucecitas en el papel de probabilidades. Fíjense que el valor más grande es 89, y si me voy al papel de probabilidades, bueno, que ya no está acá, lo que vamos a hacer es, acá está el papel de probabilidades. En este eje voy a hacer entrar a como de lugar todos los caudales, todo el rango de valores observados. Yo pondría aquí de 0 hasta, por ejemplo, 100, digamos. Si 100 llega acá, muy bien. Y dentro de ese rango de 0 a 100 van a aparecer acá las 15 crucecitas. Y si esas crucecitas se adecuan bien a una recta en este papel que es normal,
la conclusión será que esos valores provienen de la ley normal. Voy a hacer exactamente lo mismo, plotear los 15 valores en un papel de probabilidades Gumbel, y si en ese papel resulta que se adecua mejor a una recta que en el normal, la conclusión será que no provienen de la ley normal, sino más bien de una ley de probabilidades Gumbel. Ya. Hasta ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es introducirlos a ustedes en cómo logro yo graficar un papel de probabilidades. Se nota que aquí no está. A ver si en este podría estar. Ya, fíjense. Supongamos que cuando ustedes se fijan en el papel de probabilidades, en este papel de probabilidades, que es alguien que lo hizo en su práctica de algún semestre pasado, la persona empezó en 0.01% y terminó en 99.99%, ¿no es cierto? Y la longitud en centímetros desde este eje inicio vertical hasta el último eje acá vertical podrían ser 18 centímetros. La pregunta a ustedes podría ser: agarren su papel cuadriculado y elaboren un papel de probabilidades, y que este tenga en el eje de las probabilidades una longitud de 15 centímetros, ¿no es cierto? Y yo les puedo decir, 15 centímetros va desde este valor hasta este valor. Pero también les puedo decir que el papel de probabilidades que les pido a ustedes elaboren, que no empiece en 0,01%, que empiece, por ejemplo, en 2% y que termine en 88%. ¿No es cierto? Me invento ese momento, simplemente quiero que mi papel de probabilidades cubra el rango desde 2%, que está acá, hasta 88%, y que la distancia entre los dos sea 15 centímetros. ¿Está clara la pregunta entonces? La pregunta sería elaborar papel de probabilidades donde el eje de las probabilidades tenga una longitud de 15 centímetros y que empiece en 2% y termine en 88%. Entonces, a partir de ahí, lo que ustedes tienen que hacer es identificar dónde se encuentran todo el resto de valores. La persona que ha hecho este papel se ha tomado el trabajo de identificar dónde se encuentra el 1% que está acá, el 10% que está acá, el 20%, el 30%, etcétera. Y también ha hecho acá el 001, el 002, 003, 4, 5, hasta 0,1%. De ahí se ha saltado del 0,1 al 0,2%, al 0,3, etcétera. Y de aquí del 1% se ha saltado directo al 2%, pero si él quisiera podía haber puesto acá el 1.1%, 1.2, 1.3, 1.9, hasta 2%, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, lo que vamos a hacer a partir de ahorita, y yo les voy a dar la práctica, y ustedes van a intentar de graficarlo. Son las 9 de la noche. Podríamos intentar media horita, y nos podemos desconectar esa media hora para ahorrar megas, y en esa media hora solitos ustedes intenten elaborar el papel de probabilidades. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo les voy a dar la pauta ahora mismo. Acá tenemos un ejemplo en el cual se les pide a ustedes, fíjense, acá la instrucción dice elaborar papel de probabilidades normal, que empiece en 1% y que termine en 99.99%. Y que entre los dos valores la longitud del eje de probabilidades sea igual a 18 centímetros. Fíjense que en 18 centímetros ustedes tienen que encajar al inicio 1% y al final 99.99%. Y entre los dos valores, a lo largo de esos 18 centímetros, tienen que identificar a cuántos centímetros se encontrará el valor 2%, el valor 3%, el valor 4%, el valor 10%, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que hacer. Esa sería la pregunta. El eje de probabilidades tiene 18 centímetros, empieza en 1% y termina en 99,9%. Y ustedes tienen que identificar los porcentajes siguientes. 1% obviamente se encuentra al inicio del papel, porque ahí empieza, ¿no ve? ¿A cuántos centímetros se encuentra el 2%, el 3%, el 4%, el 10%, el 90% y el 99,99%? ¿Se dan cuenta de la forma como se plantea el problema? Este es el problema entonces que yo les estoy dando,
Y esto lo van a resolver en los, 30 minutos que vamos a dejar de estar frente a la pantalla. ¿Cómo van a lograr hacer eso? Acá les doy una pauta. Supongamos que la instrucción sería: el eje de las probabilidades va desde 0 centímetros hasta 20 centímetros. ¿Se dan cuenta? De acá a acá son 20 centímetros. Y la instrucción es también que acá empiece en 2% y que acá termine en 80%. ¿Cómo logro hacer eso? Ustedes saben que para ir del 2% al 80%, los incrementos no son lineales, son tremendamente locos, ni siquiera papel del logarítmico. Lo que sí puedo hacer es este 2% traducirlo en su correspondiente z. Este 80% traducirlo en su correspondiente z. Ahora fíjense, ¿cuál es el z que corresponde al área de 2%? Para ello me voy a la tabla. El z que corresponde a 2%. En esta tabla todos estos valores del medio son probabilidades, porque ninguno es más chico que 0, fíjense, ninguno es más grande que 1. Entonces todos estos valores al centro son probabilidades. Y la idea era que identifique 2% de probabilidad, el z que corresponde a 2% de probabilidad. ¿Y eso dónde lo veo? Acá. Entonces, 2% tengo que ubicar acá. ¿Dónde está el 2%? Si se fijan bien, podríamos adoptar 2% como el valor que se ubica acá. Fíjense. Mentira, eso es 20%. 2% está por acá. 1 por 10%. 002 estoy buscando. 0. Acá está, fíjense. Si se dan cuenta, va subiendo de 1,8%, que es esto, 1,83, 1,87, 1,92%, porque tengo que multiplicar por 100, ¿no es cierto? 1,92%, 1,96%, 2,001%. ¿Se dan cuenta? Entre los dos está. Este es más chico que el 2% y este es más grande que el 2%. Entonces el 2% voy a aceptar de que está al medio de los dos. Y es negativo, z va a ser menos 2 punto algo, hasta que sería 2.5, 2.6, 2.55, menos 2.55. ¿Están todos de acuerdo conmigo? De nuevo, para que no se me hayan emborrachado, me decían que en 20 centímetros encaje yo un papel de probabilidades, en el eje de las probabilidades, que empiece en 2%, y termina en 80%, ¿no es cierto? Ahora lo que yo hago es, para el 2%, identifico el z, que es menos 2,05. Para el 80% identifico su z, que es esto. Ahora sí, en esta línea, lo que yo cuento son valores de z. En cambio, en esta línea de acá arriba, yo considero, estoy viendo valores de probabilidad, y sé que los valores de probabilidad no son equidistantes. En cambio, los valores de z de esta línea sí son equidistantes. Entonces ya está resuelto el problema. Si para ir del valor menos 2,055 hasta el valor más 0,845 me toma 20 centímetros, ¿cuántos centímetros me tomará para ir desde menos 2,055 a menos 1,285? Y aquí es una regla de 3 simple, y eso sí saben hacer ustedes. ¿Me han comprendido? Entonces, en este tema, fíjense que para el valor 10% ya estoy determinando a qué distancia desde este lado, a X centímetros, se encuentra el 10%, que es lo mismo que decir a qué distancia del menos 2,055 se encontrará el menos 1,285, hablando en centímetros. Si para ir de menos 2,055 a más 0,845 me toma 20 centímetros, ¿cuántos centímetros me tomará para ir de menos 2,055 a menos 1,285? ¿Está comprendido? Eso mismo van a tener que aplicar a esta pregunta. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? La pregunta es 18 centímetros longitud horizontal de probabilidades, empieza en 1% y termina en 99,99%. Una vez que determinan eso,
En ese su papelito tienen que identificar a qué distancia se encuentra el 1%, el 2%, el 3%, etcétera. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que podemos hacer es ahora desconectarnos. En un minuto nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar justo a las... Uy, ya es 21:10. 21:30 nos conectaremos. A ver, no, son 20 minutos. 21:40 para despedirnos. Y si hasta ese momento alguien ha logrado hacer esa práctica, me la puede enviar una fotografía y en cada porcentaje indicar cuántos centímetros está desde el eje horizontal, desde el eje de la izquierda. Todos me han seguido sin ningún problema. No hay ningún chat. ¿Está comprendido? Está todo perfecto. Se van a ganar puntos. Y yo había comentado en el anterior grupo que una forma de poder armar la nota del primer parcial y del segundo también sería a través de estas prácticas que las damos en el curso y eventualmente si no logran terminar ahora hasta la hora que hemos dicho, bueno, me la entregan el viernes y eso significa que para el viernes van a tener que entregarme 2 prácticas. Y podríamos ir viendo de que todas esas prácticas al final de este primer parte de hasta antes del primer examen parcial, todas las prácticas que logremos hacer hasta el primer parcial, podríamos computarlas, contabilizarlas como nota de su primer parcial. Después veríamos si hacemos el promedio, vamos